aprovechar esta oportunidad de analizar, ¿no?, las noticias de actualidad en materia económica. Adelante, Juan. Fernando, Evangelina, buenas noches para ustedes y para la audiencia también. Exactamente, bueno, un día movido en lo que tiene que ver con los anuncios económicos que ha hecho el ministro de Economía, y justamente hoy se encuentra en la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná Hernán Letcher, economista, que viene a dar una charla sobre el plan de la economía de Milei y cómo afecta a las provincias como la nuestra. Y en ese sentido, primero que nada, lo vamos a saludar y le vamos a preguntar, en el marco de estas nuevas medidas y estos nuevos anuncios, como por ejemplo la salida del cepo, bueno, ¿qué cabe esperar para provincias como la nuestra? Un día intenso. Más temprano salió la inflación, un dato muy negativo, 3,7%, con alimentos moviéndose a casi al 6%. Preocupante, sobre todo porque uno piensa en las paritarias y las paritarias están moviendo al 1%. Bueno, en este contexto hay que entender el acuerdo con el fondo. Finalmente vamos a casi una unificación cambiaria. Digo casi porque todavía algunas restricciones importantes se mantienen. Pienso en la restricción cruzada, por ejemplo, la imposibilidad de que las empresas operen en el mercado oficial y a la vez en el mercado bursátil. Eso se mantiene, pero el resto, digamos, el lunes yo pudiera comprar dólares por la ventanilla y me los darían. Así que, digamos, en el objetivo, en la ecuación del gobierno, es un paso que para mi forma, me corrijo, no para mi forma de ver, que lo tenían en agenda, lo anunciaron en campaña, se había postergado, todos dábamos por descontado que iba a ser después de las elecciones, se adelantó porque me parece que el gobierno no le da la nafta ni siquiera para llegar a las elecciones con este esquema cambiario, y evidentemente el escenario global evidentemente los hizo reflexionar y dijeron, bueno, adelantemos las medidas. Así que la expectativa de ver qué sucede el lunes, para mi forma de ver esto, indefectiblemente se va a ver reflejado en un salto del tipo de cambio. El acuerdo ha definido un esquema de bandas, esto significa un piso y un techo para la variación del dólar. Bandas muy amplias, de 1.000 a 1.400 pesos, un 40% es, bueno, en términos de pensándolo en el trilema monetario, bastante raro semejante amplitud de la banda, pero bueno, es lo que han decidido y da la impresión que el lunes uno podría esperar un escenario del tipo de cambio probablemente superior a 1.200 pesos, así que un salto devaluatorio que, fíjense cómo son las cosas, hace una semana estábamos discutiendo que supuestamente la pobreza en la Argentina había bajado y bla, bla, bla. Bueno, el lunes va a ser el dato muy distinto, no lo vamos a tener finalmente, pero cuando decíamos que la pobreza estaba del mismo modo que el tipo de cambio tenía un componente artificial muy importante y los datos derivados de ello, como la pobreza, también lo tenían, lamentablemente no nos equivocábamos, porque ahora lo que vamos a ver es un incremento de precios y da la impresión que con la lógica y la vocación que tiene el gobierno respecto de los salarios, probablemente se refleje en una pérdida de poder adquisitivo. ¿Y qué va a pasar con el crédito o el desembolso que va a tener el Fondo Monetario Internacional? El fondo anteriormente había hecho un desembolso en la gestión de Mauricio Macri que por un esquema liberalizado del tipo de cambios se terminó perdiendo, digamos, ese dinero. ¿Qué pasa ahora con este nuevo desembolso en relación con esta liberalización del cepo? Bueno, lo que anunció el gobierno es un acuerdo de 20.000, 15.000 para el año 2025, pero no dijo que todo era en un primer desembolso. Por la ecuación y la evolución de la exigencia de las metas de reserva que planteó el Fondo Monetario Internacional, da la impresión que hay un primer desembolso que sería de unos 9.000 millones de dólares antes de junio y después un nuevo desembolso hacia finales del año, en el tercero o probablemente en el cuarto trimestre. En ese esquema, el gobierno debería de mínima mantener las reservas que tiene, con lo cual, de nuevo, vamos a un tipo de cambio que debería resolver la demanda para que no estés metiendo dólares todo el tiempo porque se te va a complicar con la meta de reserva. Ese es el escenario que han planteado. ¿Es suficiente para qué? Bueno, no es suficiente para mantener el tipo de cambio actual, el oficial, como decía hace un ratito, y vamos a ver los efectos que tiene hacia adelante. Si evidentemente el mercado
tiene desconfianza, incluso con ese nivel de tipo de cambio, o mejor dicho, con ese nivel de desembolsos y el tipo de cambio que recién mencionaba, supongamos 1.200, bueno, probablemente fluctuará hacia arriba y si supera los 1.400 vas a ver un Banco Central gastándose esos dólares. Vamos a ver, es difícil imaginar con precisión qué puede pasar. Da la impresión que el mercado venía descontando este escenario, de hecho pusieron una banda superior que está por encima del tipo de cambio bursátil actual. Así que, salvo que tengas una corrida muy importante, no deberías tener una intervención en la semana próxima, ¿no? Por último, y no le robamos más tiempo, hoy se anunció un dato de inflación que es superior a lo previsto. Si hay un salto evaluatorio, ¿qué cabe esperar sobre la inflación en los meses venideros? Que la curva descendente, segurísimo, tachen la doble, no va a pasar. Y probablemente con un impulso al alza. Algo de la inflación de marzo probablemente haya sido la cobertura de la expectativa de la devaluación, es decir, el mercado en precios se anticipó a esto y algo llevó a precios en bienes en el mes de marzo. Probablemente tengas un efecto en abril y en mayo. Hacia adelante hay que ver, dependerá de cómo fluctúe. Pero lo cierto es que no vas a tener una curva descendente, por eso hacía hincapié en qué va a pasar con los salarios, porque en este contexto el pato de la boda la van a pagar los trabajadores. Fernando Letcher, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fernando Evangelina, bueno, era la palabra y el análisis. A minutos nada más de que se haya dado este anuncio muy importante para el futuro de la economía del país. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.